¿Ya estamos? Perfecto. Bueno. Ai, calma, vai dar época. Empezamos entonces con los Octubre Latinoamericanos de ese año. Hoy, para empezar, tenemos la felicidad de estar con un miembro de nuestro comité académico, Emisadeh. Y bueno, queremos escuchar a él y no a mí, entonces pasamos directamente. Hola, muy buenas tardes, amigos, compañeros, cuates. Muy contento de poder hablarles, aún en esas circunstancias, desde lejos, esperando poder volver a México y a Morelos el próximo año. Hablar de las posibilidades, problemas de nuestra querida América Latina. América Latina ha protagonizado el siglo pasado de manera muy significativa la historia contemporánea. El siglo pasado ha comenzado con dos grandes acontecimientos muy significativos, ¿no? El masacre de la escuela de Santa María de Iquique en Chile, donde cientos de mineros o miles a lo mejor han muerto después de una negociación fracasada entre los empresarios, representantes de gobierno desde un navío, desde un barco, y los que estaban en el puerto. Y enseguida la gran revolución mexicana, demostrando que el continente, el siglo para América Latina sería un siglo de revoluciones y contrarrevoluciones, de avances y represiones. Y así fue. No voy a hacer el balance del siglo pasado, pero sobre todo en la segunda mitad, desde la Revolución Cubana, se han acelerado los grandes acontecimientos que marcaron la presencia latinoamericana. América Latina pasó a ser el epicentro de las grandes luchas políticas del mundo a partir de la segunda mitad del siglo pasado. Pero en este siglo en particular eso se ha confirmado. En este siglo nosotros tuvimos en América Latina, en particular en América del Sur, hasta ahora los únicos gobiernos antineoliberales en el mundo, que además se han articulado, se han integrado entre sí. En Venezuela, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Bolivia, en Ecuador. Gobiernos que tenían sus particularidades, pero que tienen algunos rasgos comunes. ¿Qué rasgos tienen esos gobiernos? Han tenido, de alguna manera lo tienen todavía. Por una parte, al contrario del neoliberalismo, que privilegia el mercado, la prioridad son las políticas sociales. América Latina es el continente más desigual del mundo. Cualquier gobierno con sensibilidad popular tendría que privilegiar políticas sociales, luchar contra las desigualdades sociales, que son la marca dura de nuestras sociedades. Y lo han hecho muy bien. En esos países ha disminuido la desigualdad, mientras el resto del continente hasta ese momento y el resto del mundo, la gran mayoría de los países del mundo, la desigualdad ha aumentado y ha aumentado mucho. Además, esos gobiernos han postergado la integración con Estados Unidos a través de los tratados de libre comercio con Estados Unidos y han favorecido los procesos de integración regional, fortaleciendo Mercosur, expandiendo UNASUR, construyendo CELAC. Además, han intensificado el intercambio sur-sur, en particular el intercambio con China, a punto que hoy en América Latina, gran mayoría de los países, el principal parcero comercial ya no es Estados Unidos, sino que es China. Y en tercer lugar, se ha resgatado el papel activo del Estado. En lugar de la centralidad del mercado, el Estado ha pasado a tener un papel de inductor del crecimiento económico, de protagonista de políticas sociales que han cambiado la situación en varios de los países, esos que he mencionado anteriormente. Fue una primera década y media muy importante para América Latina, y que ha proyectado incluso los grandes líderes populares latinoamericanos como los grandes líderes del mundo,
en el siglo XXI, ¿no? Hugo Chávez, Lula, Néstor y Cristina Kirchner, Pepe Mujica, Rafael Correa, Evo Morales y, más recién, la incorporación de México con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ha hecho con esos procesos de gobiernos antineoliberales se extendiera hasta el norte del continente. Ha habido idas y vueltas, golpes militares, golpes, ya no militares, pero golpes de otra orden, en Brasil, en Bolivia, que han quitado esos gobiernos. Ha habido derrota electoral en Argentina, pero ha habido también recuperación. En Argentina, después que el candidato kirchnerista fue derrotado por Mauricio Macri tuvo un gobierno muy efímero, porque la derecha latinoamericana ha fracasado definitivamente y no ha cambiado su modelo. Su modelo sigue siendo el modelo neoliberal, que tiene existencia muy corta, porque es un modelo que privilegia el capital financiero, privilegia los bancos privados, privilegia la especulación financiera, no tiene políticas sociales, por lo tanto no tiene posibilidad en democracia de perdurar en el tiempo. Entonces fue muy simbólico el gobierno de Mauricio Macri, después de una victoria muy festiva, etc., fue derrotado enseguida, se agotó, fue derrotado de nuevo por un candidato kirchnerista, de nuevo por un candidato antineoliberal, Alberto Fernández, y Argentina ha dado la vuelta a eso. En Bolivia también el golpe contra el gobierno de Evo Morales fue efímero. El MAS, partido de Evo Morales, ha elegido el nuevo presidente en la primera vuelta. Y así ha pasado en varios países de América Latina, de tal manera que la primera década y media fue progresista, la mitad de la segunda década fue conservadora y la tercera década se anuncia como una década de nuevo progresista, porque tenemos México, tenemos Argentina, con Bolivia con gobiernos antineoliberales, tenemos Chile, que por primera vez tuvo un movimiento popular hace exactamente 2 años, el más amplio movimiento popular en todo el país, que ha liquidado con la herencia pinochetista tanto el modelo económico neoliberal cuanto lo que quedaba todavía de la vieja constitución de Pinochet. Se está en un proceso de elección presidencial en que el favorito para ganar un candidato de la nueva izquierda, del Frente Amplio, a la vez que hay una asamblea constituyente que está por primera vez en América Latina en este periodo, está construyendo una nueva institucionalidad, una nueva constitución, una nueva carta magna. Entonces es un proceso abierto que tiende a una alternativa muy progresista en Chile. En un país como Perú hubo por primera vez la victoria de un candidato popular con un voto de las periferias en contra del 70% de los votos de Lima, que son conservadores. Ha elegido un candidato que tiene dificultad para gobernar, incluso porque no tiene mayoría en el Congreso, pero que abre en Perú por primera vez un camino de derrota de la vieja oligarquía latifundista peruana. Y está en proceso de inestabilidad, pero Perú está en proceso de disputa. Antes no, desde la trágica convergencia entre Fujimori y Sendero Luminoso, que ha liquidado el movimiento popular, ahora el movimiento popular se reconstruye y disputa hegemonía ya con un presidente progresista. Entonces América Latina ha vuelto a ser el gran escenario de las luchas antineoliberales en el mundo. Es el gran tema de las luchas mundiales, porque el capitalismo ha adherido a un modelo neoliberal desde algunas décadas. Y la lucha antineoliberal se ha vuelto a la gran lucha contemporánea, ¿no? De negación, resistencia y superación de ese modelo. Proceso que no es muy fácil, porque nuestros gobiernos antineoliberales se han encontrado con un mundo que es siempre neoliberal. Se ha encontrado con la hegemonía del capital financiero, un capital que solo busca la multiplicación de las ganancias especulativas. Se encuentra también con medios de comunicación conservadores, que en general son el principal eje de la oposición a gobiernos antineoliberales. Se ha encontrado con un gran empresariado que está vinculado no a la producción, a la generación de empleos, sino, como ya dije, a la especulación financiera, que gana plata en la bolsa de valores y no hace inversiones productivas, no genera empleos,
no apoya políticas sociales que disminuyen las desigualdades de nuestro continente. Entonces son gobiernos que tienen dificultades. El ex vicepresidente de Bolivia, Alvo García Linera, en una intervención corta, sintética, pero fundamental que hizo recién en España, dijo que vivimos un tiempo liminal, en un tiempo en que las viejas garantías, las viejas seguridades, las viejas referencias están en duda, están cuestionadas. No tenemos mucha seguridad, no solo sobre la vida personal en términos de salud, sino en términos de empleo, en términos de destino del Estado, etcétera, etcétera. Es decir, ya no tenemos más las referencias históricas fundamentales que teníamos anteriormente, y eso afecta también a América Latina. Decía García Linera que las victorias son victorias que tienen límite en el tiempo, así como las derrotas. Hay inestabilidades. Yo hice un artículo en que decía, hablaba del columpio latinoamericano, ¿no? Pero no es un columpio en que cuando se vuelve a una mirada conservadora se apaga, se abole toda la conquista. No es cierto. Hay una tendencia en esas idas y vueltas, esos vaivenes, una tendencia que es progresista. La tercera década latinoamericana tiene la posibilidad de que tengamos Brasil, Argentina y México por primera vez con gobiernos progresistas, con gobiernos antineoliberales, que podrán comandar el proceso de integración latinoamericana de manera mucho más profunda de lo que se ha tenido hasta ahora. Es un proceso complejo porque tiene que superar dificultades, empezando por Brasil, que tiene todavía el peor presidente, no solo de Brasil, sino probablemente del mundo, ¿no? Con Jair Bolsonaro, ¿no? Que fue elegido en qué condiciones. Fue elegido por un golpe militar que terminó con el mandato de la presidenta Dilma Rousseff, que recién había sido reelegida para un segundo mandato. Simplemente sin ninguna razón, sin ningún argumento, sin ningún fundamento jurídico, ella fue sacada de su mandato y a partir de ahí Brasil volvió a romper con la democracia. Brasil había tenido un proceso largo de dictadura militar del 64 al 85, 21 años, cosa que ningún otro país latinoamericano había sufrido. Recuperó la democracia en 85, tuvo un primer presidente elegido por voto directo en el 90 y a partir del 2003 pasó a tener gobierno del PT. Lula fue elegido, por primera vez la izquierda llegaba al gobierno en América Latina y realizaba los gobiernos más virtuosos que el país jamás ha tenido, ¿no? Brasil es el país más desigual, del continente más desigual. Los gobiernos del PT han generado 22 millones de empleos con cartera de trabajo, empleos formales, no esos que están ahí, que son trabajos inestables, informales, precarios, con cartera de trabajo más de 22 millones de personas. El gobierno ha elevado los sueldos por encima, 70% por encima de la inflación, y ha implementado políticas sociales que han disminuido la desigualdad profundamente en Brasil, a punto que el nordeste de Brasil, que es la región más pobre, ha sido la que más ha evolucionado, más la que ha disminuido la pobreza. Imaginen ustedes que era una región en que las familias decidían cuál de los tantos hijos iría a estudiar en el sur o en el centro sur. Ahora no. Esa región pasó a tener 8 universidades, todas con el rectorado, no en la capital de provincia, sino en el interior de la región. A tal punto que el nordeste, la región más pobre de Brasil, pasó a tener más estudiantes universitarios que el sur, que es la región más rica del país. Es decir, ha disminuido la desigualdad territorial, desigualdad regional, de manera impresionante con gobiernos en 12, 13 años del PT. Fue eso que llevó al golpe que tumbó Dilma Rousseff. La derecha perdió las elecciones reiteradamente 4 veces seguidas. Se dio cuenta que iba a seguir perdiendo. Entonces buscó el atajo del golpe que tumbó la presidenta, volvió a gobiernos golpistas
que lo que han hecho de inmediato fue restablecer el modelo neoliberal, demostrando que ese era el objetivo de la derecha, tumbar al Partido de los Trabajadores porque tenían políticas antineoliberales. Y se ha vuelto desde el gobierno de Temer, los últimos 5 años de Michel Temer, y ahora con Jair Bolsonaro, a modelos radicalmente neoliberales. En un país que ya era desigual, es trágico lo que pasa. Además, se ha sumado a eso la pandemia, con un gobierno negacionista al estilo Donald Trump, que se negó a comprar vacunas, que había ofertas de vacunas muy baratas el año pasado, no las ha recibido y Brasil se ha retrasado enormemente, ¿no? Brasil alcanzó ya 600.000 muertos, está disminuyendo los últimos meses la cantidad de casos y de muertes por la vacunación. Brasil tiene un sistema de vacunación heredado de gobiernos anteriores muy bueno. Entonces, hoy ya hay una cantidad muy pequeña, bastante menor de casos y bastante menor, alrededor de 300 muertos diarios, lo cual es mucho, pero bastante menos de los casi 4.000 que llegó en un momento diarios, ¿no? Por el sistema de vacunación, contra la opinión de Bolsonaro. Bolsonaro dice que no se ha vacunado, plantea que no hay que vacunarse, pero el 96% de la población quiere vacunarse. Otra derrota grande del gobierno con la voluntad popular de la gente de vacunarse. Entonces, es un clima muy favorable a la derrota de Bolsonaro el próximo año y la victoria de Lula. Las encuestas dan un 49% primera vuelta a Lula, un 22, 23 a Bolsonaro. Por lo tanto, llevaría a que Lula ganara en la primera vuelta del año que viene. Si se da eso, tomaría posesión en 1 de enero de 2023. Es decir, Brasil podría incorporarse al conjunto de países progresistas latinoamericanos. Es cierto que hubo una derrota parlamentaria que puede confirmarse o no en noviembre en Argentina. Es decir, las necesidades de la gente han impuesto un voto castigo de alguna manera. Una parte de la gente no fue a votar, que había votado por Alberto Fernández en protesta de alguna manera o en desconcierto respecto a la situación inmediata de ellos no se ha mejorado, ¿no? La miseria, el hambre, la precariedad son enormes. Entonces, sorprendentemente, la derecha tuvo una victoria en las elecciones previas y ahora debe haber una confirmación, se sabe en qué medida, en las elecciones del 14 de noviembre, en que puede que el gobierno mantenga mayoría en la Cámara y la pierda en el Senado, o que la mantenga los dos, o que pierdan los dos. Es una disputa abierta en condiciones muy difíciles, porque la derecha explora justamente los efectos de la pandemia, ¿no? Ellos están en contra el lockout, en contra las formas de defensa que el gobierno ha adherido contra la pandemia, pero tratan de capitalizar en lo político y electoral los resultados de la pandemia, ¿no? Que ellos son factores que han prolongado la existencia de la pandemia, aunque también en Argentina ha disminuido. Es un escenario entonces inestable de cambios, pero que tiende a gobiernos antineoliberales. Como les digo, es probable que en la tercera década del siglo esté marcada por la presencia de López Obrador, Alberto Fernández y Lula. Por primera vez, Brasil, México y Argentina tendrían gobiernos progresistas aliados entre sí. En general, Estados Unidos trató que eso no se diera nunca. Siempre que se negociaban las deudas de los países, trataban de jugar los unos contra los otros, conceder a unos para aislar el otro, para impedir que se hiciera una negociación colectiva de las deudas, pero cada país aisladamente tuviera que negociar con todos los países a la que tienen, con los cuales tenían la deuda. Ahora, por primera vez, eso puede que no pase. Y no será simplemente Brasil, Argentina, México. Será Bolivia, posiblemente será Chile, etc. La tendencia latinoamericana es una tendencia a gobiernos antineoliberales. Fue en América Latina que más se ha cuestionado el neoliberalismo, es en América Latina que más se empieza a crear un proceso de integración latinoamericana que tiene el rasgo de ser antineoliberal y democrático, porque esos gobiernos todos se han elegido, reelegido en elecciones democráticas.
al contrario de la derecha latinoamericana, que nos ha impuesto dictaduras militares, ha impuesto golpes posteriores, golpes ya que son de nuevo tipo, ¿no? Guerra llamada guerra híbrida, ¿no? Que es un proceso de corrosión interna de los sistemas políticos liberales, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en Brasil, lo que ha pasado en Bolivia, lo que tratarán de que pase en México, etcétera, pero con una resistencia democrática muy fuerte, ¿no? Difícil que lo logren, pero cuando lo logran, vuelven al gobierno, como pasó en Bolivia y debe pasar en Brasil, con un gobierno de aliento corto, que no tiene mucha posibilidad de mantención, de conquista de bases populares de apoyo. ¿Qué sectores lo apoyan? Una gran parte del empresariado, gran empresariado que tiene ganancias no solo con la especulación financiera, también con la privatización de empresas públicas, comprando a precios muy baratos empresas públicas muy rentables, ¿no? Y además tienen en esa perspectiva la posibilidad de mantenerse como la élite más concentradora de rentas en sus manos que conoce el mundo. Además tiene el apoyo, como dije, de los medios de comunicación, que no son medios democráticos, sigue siendo medios cuyos propietarios son algunas familias que tratan de imponer a la opinión pública su visión, su concepción de las cosas, ¿no? A través de no solo periódicos escritos, sino los medios de internet, etcétera, todas las maneras en las cuales pueden llegar a influenciar a la gran mayoría de la población. Y tiene una clase media muy conservadora en América Latina, que tiene miedo del ascenso de las capas populares. Mira hacia abajo en lugar de estar contento que los sectores populares están ganando derechos, están volviendo ciudadanos, tiene miedo de la ascensión de esos sectores y mira hacia arriba buscando una salida. Porque el neoliberalismo, y esa es la parte final de mi exposición, el neoliberalismo propone la polarización estatal versus privado, la polarización equivocada. La esfera privada es una esfera que nosotros valoramos mucho, la esfera de la libertad individual. La esfera neoliberal es la esfera mercantil. Ellos quieren mercantilizar todo, transformar todo en mercancía, que la educación no sea derecho, sino sea mercancía que sea comprada en el mercado. Así, al igual los planes privados de salud. Esa es la esfera neoliberal, la esfera mercantil, y que el sujeto fundamental es el consumidor. La esfera democrática no es la esfera estatal, es la esfera pública. Esfera pública es la esfera de los derechos, en que el sujeto es el ciudadano definido como sujeto de derechos. El Estado está en el medio entre uno y otro. Polarización entonces fundamental entre esfera pública y esfera mercantil. El Estado está en el medio entre las dos, está en un espacio de disputa hegemónica entre intereses públicos e intereses mercantiles. A menudo en el Estado hay, en general, equipos económicos que implementan políticas neoliberales y hay secretarías o ministerios sociales que implementan políticas públicas. Hay una disputa interna del Estado. Cuando el Estado es neoliberal es predominantemente mercantil. Cuando es progresista es predominantemente público. Predominan las políticas públicas, las políticas sociales, en educación, en salud, en salario, en generación de empleos, etcétera, etcétera. Entonces, América Latina es un gran espacio de disputa entre intereses mercantiles e intereses públicos. Tiene varios países con gobiernos progresistas, perspectivas de que otros lleguen allá y que se coordinen entre sí. Como les dije, la tercera década es una década que tiende a ser muy progresista en América Latina. Si se confirma la elección de Lula en Brasil, tendremos, repito, los tres países de mayor peso en América Latina, Brasil, México y Argentina, con gobiernos progresistas, retomando el proceso de integración continental, volviendo a fortalecer Mercosur, reconstruyendo UNASUR, retomando CELAC, etc. Entonces, América Latina es un escenario de grandes disputas políticas, económicas y culturales, porque lo decisivo termina siendo la disputa de valores, la disputa de la opinión pública, la disputa de la conciencia de la gente. En mi último libro,
publicado en Argentina en español, Lula y la izquierda del siglo XXI, publicado por Editorial Colihue, yo puse dos citas que creo que son muy significativas. Una de ellas del historiador inglés Perry Anderson. Él dice, y cuando finalmente la izquierda llegó al poder, ya había perdido la batalla de las ideas. Es decir, cuando los gobiernos progresistas triunfaron, había ya una hegemonía neoliberal en los valores del consumismo, de la antipolítica, del antiestado. Pero otra cita del vicepresidente de Bolivia, el principal intelectual latinoamericano contemporáneo, Álvaro García Linera, es: toda victoria política es precedida por una victoria en el campo de las ideas. Es decir, cuando hay victoria política es porque la mayoría de la sociedad ha sido convencida de que hay que priorizar las políticas sociales, hay que priorizar la generación de empleo, distribución de renta, educación pública, salud pública. Por lo tanto, la lucha de ideas es previa, es condición para victorias políticas. No hay victoria electoral simplemente como una coincidencia o un accidente. Es porque el pueblo mexicano se dio cuenta que lo fundamental era el programa de López Obrador, era la lucha contra la desigualdad, la prioridad de políticas sociales, etcétera, etcétera, es que ha votado por él, y ha votado no solo por él, sino en la gran casi totalidad de las provincias por candidatos de Moreno que lo apoyaban, al igual en otros países de América Latina. Por lo tanto, es un llamado muy fuerte de atención a los intelectuales latinoamericanos, pero no solo a los intelectuales, a todos los militantes, a todos los periodistas, de que hay que concentrar fuerzas en la lucha de ideas. Hay que combatir esa idea de descalificación de la política. Quieren descalificar la política para priorizar el mercado. Quieren descalificar al Estado para priorizar la mercantilización. Entonces tenemos que resgatar la política, no cualquier política, resgatar la política como lucha por los derechos de la ciudadanía, por la soberanía nacional, por la prioridad de la salud, la educación, la generación de empleos, etc. Al igual que hay que resgatar el Estado, un Estado que sea democrático, un Estado que tenga intercambio directo con la masa de la población, que sea elegido por el voto popular. Entonces, en verdad, en América Latina, aun con los avances políticos, la lucha ideológica está todavía retrasada. La gran parte de los países, los consensos mayoritarios son todavía conservadores, son de derecha, son egoístas, son individualistas, son consumistas, tratan de descalificar gobiernos, descalificar Estado, descalificar política para favorecer el privilegio de las empresas, como si las empresas fueran dinámicas, etc. No, ellas buscan la ganancia. Cualquier gobierno que sea dominado por las empresas privadas privilegiará la concentración de renta. Un gobierno tiene que privilegiar los intereses de todos, y especialmente los intereses de los más frágiles. Para eso es necesario que sea un gobierno con intereses públicos, con conciencia pública, para lo cual necesita el apoyo de la gran masa de la población, que necesita ser incorporada a la conciencia social, a la conciencia pública, a la conciencia antineoliberal. Ese es el escenario que vive América Latina, enormes potencialidades, enormes posibilidades de futuro, la única región del mundo, repito, que tiene gobiernos antineoliberales, lo cual es un privilegio conquistado por la lucha popular y democrática latinoamericana, pero una situación muy especial que llama la atención sobre América Latina como el epicentro de las grandes luchas políticas, sociales, económicas y culturales en el mundo en el siglo XXI. Esa es la exposición más o menos sintética que yo podría hacer para que tengamos tiempo de oírlos, hacer preguntas, contestarlas, etc. Entonces, con ustedes la palabra. Muchas gracias, Emi. Acabamos el paso a la palabra. ¿Me confirma si... No les oigo. Ahora sí.
Hola, hola, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? No, no, no les oigo. No le estoy oyendo. Intenta. Emir, ¿ahora nos escuchas? Ahora sí. ¿Me escuchas? ¿Sí? Bueno, Emir, muchas gracias. Antes que dar la palabra a los compañeros y las compañeras, quisiéramos agradecerte. Puede ser más Decirte que fuerte. estás invitado acá No oigo mal. cercano a la comunidad IPECAL. Un poquito más fuerte. Un poquito más fuerte. Ahora me escuchas. Sí. Emir. Perfecto. Bueno, voy a intentar hablar duro para que tú me escuches. Te estaba agradeciendo por compartir las reflexiones que nos acabas de dar, que permiten pensar preguntas, pero también colocarnos en la esperanza de lo que queremos como proyecto emancipatorio de América Latina. Te estaba diciendo además que estás invitado hoy acá por estar cercano a la comunidad IPECAL y también porque has caminado con la coherente con tus ideas y eso seguramente incomoda, pero nos gusta caminar la coherencia. Ahora quisiéramos invitar a los compañeros y las compañeras a que pregunten, a que comenten. Tocaría que vengan hasta acá a hablar por micrófono y duro para que él nos pueda escuchar. Entonces, bueno, abrimos la palabra. ¿Quién quisiera comentar o preguntar? Dale. No es necesario que sean preguntas, puede ser cuestionamientos, análisis, planteamientos, como sea. La palabra está abierta para el tipo de intervención. Espera un momentico, Emir. Puede hablar, qué pena. ¿Nos estabas diciendo? Emir. No. Ahora sí. Hola, Emir, ¿nos escuchan? Sí. Gracias, muchas gracias. Quería hacer una pregunta desde Colombia, escuchándote, esta idea que nos das de la posibilidad de esta tercera década hace pensar en mi caso me hace pensar en la compra de votos y en digamos, lo que vivimos en Colombia y es, digamos, unas elecciones que posiblemente pueden no ser democráticas, unas elecciones donde las leyes de garantías para votar pues están cada vez menores. También en Ecuador, donde duran muchas semanas para saber quién es el presidente. Digamos, esto como una situación muy específica de lo que puede ser este vaivén, pero que en Colombia no es un vaivén, digamos, es lo que yo siento. Me parece que en el caso colombiano, el temor o la reacción no es parar un ascenso del progresismo, sino no dejarlo arrancar en términos de ganancia de las elecciones, porque entiendo que el movimiento está, pero en cuanto a tomar el poder electoral para empezar a hacer unas políticas sociales desde el centro, desde el Estado, no ha podido arrancar. Entonces, me generan estas inquietudes para el caso colombiano,
y eso es. Gracias. Bueno, después de todo lo que ha pasado con Colombia en las últimas décadas, en las últimas elecciones, por primera vez, un candidato de izquierda ha llegado a la segunda vuelta y casi ha ganado la elección. E incluso es favorito para ganar, caso existan elecciones, esperamos que lo hagan el próximo año. Es decir, también en Colombia yo veo un avance significativo de las fuerzas antineoliberales, las fuerzas progresistas, las fuerzas de izquierda, ¿no? Es el mismo candidato que llegó a segunda vuelta, que ahora aparece como favorito en las encuestas para ganar las próximas elecciones. Entonces no creo que Colombia, el horizonte de Colombia ahora es mucho mejor de lo que fue en las décadas anteriores, me parece. Gracias, Emil. Te van a hacer otro comentario o pregunta, Jonathan. Gracias, maestro. Me generó resonancia esto que nombra de los rasgos comunes de los gobiernos antineoliberales, pero me cuestiona mucho todavía la centralidad, sobre todo cuando estamos hablando de análisis de realidad, que sigue jugando la estructura estatal, y eso me tensiona en que nombras tres rasgos comunes de estos gobiernos o de estas políticas antineoliberales. Nombrabas el privilegio de las políticas sociales como forma de lucha contra la desigualdad, la postergación de la articulación de estos gobiernos progresistas con Estados Unidos y el intercambio sur-sur, y mencionas un nuevo actor hegemónico en la política global que es China. Y con estas tres dimensiones mencionas la centralidad que tienen los gobiernos progresistas como la posibilidad de ampliar las esperanzas. Y me pregunto, bueno, ¿dónde queda en el escenario las disputas que hay al interior de la sociedad civil? Porque nombras que hay un sujeto político, que somos, digamos, las sociedades civiles, las comunidades en movimiento, y lo que hemos visto en Chile, lo que hemos visto en Colombia, lo que vimos en parte en Bolivia, es una emergencia de estos sujetos sociales, pero no aparece, aparte de esa enunciación de esa cita que haces de que el sujeto es la sociedad civil, en cómo potenciarlo. Un poco comienzas a enunciarlo, cómo en el norte de Brasil se rompe la desigualdad desde unas políticas educativas, pero siento que hay que matizar ciertas cosas, porque por ejemplo en Colombia también, gracias a la entrada en la OCDE, se han aumentado un montón de políticas educativas, pero de corte sistémico, es decir, de articulación con las dinámicas del mercado, de ampliación de programas técnicos y tecnológicos, y que si bien eso para el Estado puede ser una política social, no converge con las realidades y con las necesidades muchas veces que tienen nuestras comunidades. Y me preocupa en esa lógica de la dependencia, que sigamos pensando que si cambiamos el hegemono, si que cambiamos a la persona con la que nos relacionamos o la política con la que nos relacionamos, es decir, dejarnos de relacionar con Estados Unidos para relacionarnos con China. Y si vemos los efectos de ciertas políticas de intervención china en nuestros países, bueno, en especial en Colombia, que conozco que compraron una de las minas a cielo abierto más grandes, pues no se están cambiando las políticas, aunque la república se haga nombrar República Popular China, frente a modelos que trasciendan el extractivismo o que trasciendan, digamos, esa mirada, digamos, de dependencia de un centro y una periferia. No sé hasta qué punto sí podamos catalogar la relación con China, cooperación sur-sur. Y me hago otra pregunta, y es que nombra las guerras híbridas, digamos, entendiendo el derecho como una guerra ritual, lo que pasó en Brasil, lo que pasó, o el intento de lo que pasó también en otros países de bajar a través de impeachment o de políticas de veto a ciertos candidatos. En Colombia eso lo hemos visto constantemente con los procesos progresistas,
como una nueva manera de montar, digámoslo, tú lo decías, dictaduras vestidas de democracia, pero también tenemos países democráticos, lo que se dicen ser muy democráticos, como Colombia, como Chile, como reprimiendo ampliamente la protesta, desapareciendo a los líderes sociales y cerrando ventanas de oportunidad política. Y ahí me preguntaba también la historicidad de la conflictividad en América Latina, que lo hemos conversado un poco en los círculos y entre nosotros, es decir, las desapariciones, el terrorismo de Estado como una estrategia de mantener, digamos, esa configuración del poder hegemónico que no desaparece, ¿cierto? Y en dónde quedan los procesos de paz. Bueno, no conozco mucho la realidad peruana, pero sé que hubo un proceso de paz con Sendero Luminoso, lo mismo el proceso de paz con Colombia, que se reedita constantemente de parte de las élites como una manera de combatir política e ideológicamente esa idea de salir de una mirada tradicional de gobierno. No sé qué nos pudieras decir, bueno, el papel de esos procesos de paz y cómo vencer, más allá de ese análisis de las guerras híbridas que nos dices, y hay que estar muy pendientes, sino también cómo se van reeditando esos conflictos al interior de nuestras sociedades que limitan mucho, digamos, la configuración de un sujeto político y quizás ir más allá de pensar que la estrategia de la esperanza sea simplemente fijarnos en una forma de gobierno, porque me resuena mucho el eco de Venezuela. Alguna vez fui a Venezuela en el momento en que estaba el chavismo en el poder, había una sociedad civil muy empoderada, había unas políticas sociales muy fuertes, pero cuando comienza no solamente el bloqueo, sino también esa sociedad cómo reacciona, abandona muchas veces el proyecto político y hoy tenemos unos fenómenos migratorios muy amplios. Entonces, bueno, hablar un poco más de ese sujeto social y no solo de la estructura estatal me parece muy importante. Bueno, un comentario de la intervención que hizo el compañero. Primero, hay un planteamiento que me parece muy equivocado de que había que luchar por la autonomía de los movimientos sociales. ¿Autonomía respecto a qué? Quedarse en la lucha corporativa simplemente. Dos países que tuvieron experiencias muy importantes, las más importantes en América Latina, Bolivia y Ecuador, los movimientos sociales a lo largo de este siglo han tumbado varios gobiernos, hasta que se dieron cuenta que había que formar su propia organización política, tomar el gobierno y desde el Estado transformar la sociedad. Así pasó en Bolivia con el MAS, así pasó en la Alianza Ciudadana en Ecuador, es decir, sin tomar el Estado, sin constituirse como gobierno, no hay manera de superar el neoliberalismo. El neoliberalismo supone políticas de afirmación de la ciudadanía, políticas sociales, políticas de soberanía internacional, todo eso supone gobiernos. A ver, los queridos compañeros de Chiapas no han logrado tener gobierno, ni siquiera en la provincia, ¿no? ¿Qué transformaciones se pueden hacer sin tener acceso a gobiernos? El gobierno de López Obrador, por ejemplo, implementa políticas porque ha logrado triunfar electoralmente. Llegó al gobierno, tiene políticas a nivel nacional y las implementa. Entonces yo creo que eso es determinante, ¿no? No hay que desechar el Estado. Algunos planteamientos que se dicen progresistas, pero son conservadores, abandonan el Estado. Dicen que el Estado es conservador. Simplemente no ven los aspectos contradictorios que tiene el Estado. Tiene rasgos conservadores, burocráticos y tiene un potencial de políticas públicas que hay que resgatar. Por eso ha cambiado la situación en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Bolivia, en Ecuador y está cambiando también en México. Sobre China, China no es igual a Estados Unidos. ¿Qué relación tuvo América Latina siempre con Estados Unidos? Ocupación política, ocupación militar, explotación económica directa. La relación con China es una relación económica de la cual hay que resguardarse. China defiende sus intereses. Solo una América Latina unificada, ojalá con Brasil, México, Argentina a la cabeza, puede negociar en condiciones mejores con China. Pero no es el tema de que China sea un imperialismo. ¿Dónde están las ocupaciones militares que Estados Unidos tuvo siempre en América Latina y en otras partes del mundo? Se puede tener una relación con China mucho más favorable a nosotros de la que hemos tenido con Estados Unidos. Es una visión muy simplista imaginar
que China es igual a Estados Unidos. Claro, ellos van a explorar los recursos económicos que les interese. Compete a nuestros gobiernos tratar de canalizar las inversiones a lo que interesa a cada país. El tema de las economías primarias exportadoras es un tema de retraso de nuestras élites dominantes latinoamericanas. Hay que superarlas y hay que tratar de negociar con China recursos, inversiones que interesen también a nuestros países, no solo a los países de ellos. Gobiernos débiles simplemente aceptan cualquier tipo de inversión. Entonces, esos son los temas, yo creo, más importantes, ¿no? El Foro Social Mundial planteaba el otro mundo posible. Después hay una tendencia que trató de oponerse al Estado, otra tendencia que fue a los gobiernos, que ganó gobiernos e implementó políticas que el Foro Social Mundial mencionaba, el otro mundo posible del mundo antineoliberal. Entonces, eso es la exposición que existe, de lo que yo logro resgatar y a los cuales yo tenía comentarios a hacer. Bueno, yo quisiera, como en esa misma línea de lo que se ha dicho, pero también como retomando algo Más despacio. ¿Cómo disputarnos? Perdón, muy rápido. Andrea. ¿Cómo disputarnos la conciencia de los sujetos? Digamos que en la exposición se decía que como esta esfera fundamental del neoliberalismo es la mercantilización, lo que hace es crear sujetos consumidores, básicamente. Pero no solamente pues unos sujetos consumidores que pueden hacerlo desde una condición de privilegio. Hay otro montón de sujetos que no pueden consumir porque están en unas condiciones supremamente precarias. Entonces, ¿dónde queda? Mi pregunta es un poco, ¿dónde queda la disputa por la conciencia de los sujetos? Para no ubicar la disputa solamente en el plano de lo estatal o de la toma del poder desde los gobiernos. ¿Y por qué digo que esto se articula con lo que Daniela decía? Porque, por ejemplo, para el caso colombiano, el tema de la corrupción es demasiado profunda. Es decir, que así los partidos, otras visiones del mundo, quieran disputarse el Estado, quieran entrar en las instituciones, hay un modelo corrupto que está ahí detrás, hay un engranaje corrupto tan profundo y tan fuerte que hace que sea demasiado difícil que lleguemos a las instituciones. Entonces, como para no quedarnos solamente en pensar que la respuesta solo está en la institución, solamente está en el Estado, cómo disputarnos esas conciencias de los sujetos que no pueden consumir, por ejemplo, o también esas conciencias de los sujetos que consumen, pero que no ven en esa disputa política una posibilidad. Era eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Creo que es el tema fundamental. Si la gente no desarrolla su conciencia social, su conciencia democrática, no habrá avances estabilizadores, avances permanentes en América Latina. Por una parte, conciencia democrática, la idea de que solo cuando la mayoría decide lo que quiere es que la sociedad es una sociedad democrática, ¿no? Las elecciones son un proceso que puede ser resgatado por la gran mayoría de la gente como el momento en que se decide qué tipo de gobierno se quiere, a quién elegir, con qué tipo de programa, con quiénes y contra quiénes. Entonces, en primer lugar, conciencia democrática, conciencia de que la mayoría debe definir los destinos de nuestra sociedad. Segundo, conciencia social, la idea de que el consumo en sí mismo no es malo. El consumo hace con que la gente acceda a bienes que en general les son negados. El tema negativo es la apología del consumo, apología de los bienes materiales, ¿no? Hay que demostrar que la gente es rica cuando es rica material y espiritualmente. Hoy mismo, después que un banquero en Brasil hizo declaraciones desafortunadas, como todos los banqueros latinoamericanos, el teólogo brasileño Leonardo Boff dijo, es un tipo muy pobre, lo único que él tiene es dinero. Es decir, el dinero no hace a la persona rica materialmente, pero pobre espiritualmente, si no es acompañado de la idea de la solidaridad, de la idea de los derechos de todos, de la idea democrática, de democratizar el conjunto de la sociedad, no solo democratizar el sistema político, democratizar la educación,
democratizar la salud, democratizar la vida cultural, y así, en otras esferas, todas las otras esferas. Entonces, la conciencia social y la conciencia democrática son la forma de construir nuevos sujetos en América Latina y en cada uno de nuestros países. Muchas gracias. Vamos a dar una palabra para ir cerrando y luego darle la palabra a la maestra Esther. Bueno. Olá, Emi. Vou falar em português, que sou de Brasil. Espero que me compreendam. Estou muito provocada com a sua fala. Eu construo no Brasil um partido que não é o partido ao qual você pertence. Eu sou do Partido Socialismo e Liberdade e faço parte dos movimentos sociais de uma organização chamada Brigadas Populares, para você saber desde onde eu falo. E fiquei pensando aqui sobre a sua visão do golpe. Queria que você trouxesse mais elementos, porque reduzir o golpe que o Brasil sofreu em relação à direita, não aguentar 4 governos de esquerda, eu acho que é também não repensar qual foi o papel que o Partido dos Trabalhadores cumpriu nos seus 13 anos de governo no Brasil, e acredito que a Dilma tentou radicalizar um pouco mais a forma de governar por coalizão, essa forma de governar em se associar aos diversos partidos de direita não foi um imperativo que nós tivemos em 2016, então a Dilma já não estava fazendo tanta negociação como Lula conseguiu fazer tantas coalizões para se manter no poder. E aí eu quero pensar com você quais políticas neoliberais o governo Lula também implantou no Brasil. Porque se você pensar a política de educação, o acesso à educação se deu por um programa chamado ProUni, que é de financiamento das instituições privadas. E o acesso não foi pelo acesso à universidade pública, e sim à universidade privada. Fato é que a Croton, hoje, é uma das maiores instituições de educação que mais recebe, que mais lucra no mundo, é a Croton, que hoje ela está referência mundial aí, em termos de lucro, e isso se deu muito em função do repasse de recursos públicos do governo Lula para ampliar o acesso à universidade. E queria entender se essa análise de caracterização da atual política de enfrentamento ser de governo antineoliberal e democrático, se essa limitação dessa caracterização é em função da conjuntura ou é em função de um programa que o que vai, de fato, conseguir ampliar os acessos e diminuir as desigualdades e, quem sabe, derrubar o capitalismo, mas é só por uma política antineoliberal e democrática. Se não tem outro governo, se não tem outra forma de organização aí, social que devemos também reivindicar nesse momento, se a conjuntura não permite isso e se isso é uma limitação conjuntural. Em relação ao papel da construção do poder popular, eu acho que os colombianos já colocaram muito bem, e eu acho que você precisaria aprofundar um pouco mais os elementos em relação, desde a organização de baixo, qual que é o papel que os movimentos, as organizações populares têm, para a gente não ficar refém somente de uma ação governamental. Isso pode ser em função de uma compreensão diferente do que é fazer parte, do que é constituir a institucionalidade estatal. Obrigada. Emi, antes que responda, yo solo voy a traducir brevemente para la gente que está acá. Dame solo un segundo. Bueno, bueno, lo que dijo Flavia fue que primero demarcó un lugar de diferencia política, porque Emi tiene una trayectoria junto al PT y ella dijo que hace parte del PSOL, otra organización de izquierdas en Brasil. Y a partir de eso, el primer elemento que trae es el link, como que discorda un poco del análisis sobre el golpe, de simplificar a una relación de acción de la derecha y se pregunta cuál es el papel del gobierno Dilma
y del gobierno Lula también en esa cuestión, trae la cuestión de que para ese entonces había un límite de la forma de gobernar a través de la coalición, pues Dilma no lograba hacer los tipos de pactos y que Lula había hecho, y trae como, y hace una pregunta relacionada a las políticas neoliberales que implementó el propio PT durante sus periodos, y trae como ejemplo concreto el proceso de la educación, donde hay el FIES, que es un proyecto de financiamiento de la educación, que hizo con que hoy en día una entidad privada de la educación llamada Croton sea una de las mayores empresas brasileras a través justamente de la financiación pública, ¿no? Y a través de eso hace una pregunta, además de esa pregunta sobre la cuestión del papel del propio PT para las políticas neoliberales, si esa denominación de la necesidad de gobiernos antineoliberales y democráticos es una lectura de coyuntura o es una cuestión de programa. Y trae que sería necesario profundizar la cuestión del poder popular, el poder desde abajo, para no quedar solamente rehén de la acción gubernamental. Solo me da un momentico, Elis, para que yo pueda prender el audio para que te escuche. Bueno, la izquierda nunca fue mayoritaria en Brasil. Cuando Lula ganó tenían 20% del Congreso. Si no hiciera alianzas no podría gobernar, no podía ni aprobar el presupuesto. Hizo alianzas y la hegemonía de las alianzas fue la hegemonía del PT. Fue el programa del PT que se ha impuesto en esas alianzas. Por eso fue un gobierno virtuoso, de enorme éxito. Cuando Lula terminó su segundo mandato, tenía 87% de apoyo. Ese apoyo de la gran mayoría de la población, pero fue un gobierno que resultó. Lo que ha implementado en la educación fue básicamente educación pública, no falsea la realidad. Las más de 20 universidades creadas por el gobierno fueron públicas, gratuitas, de acceso a toda la gente. Nunca se tuvo tanta gente del pueblo en las universidades. Gente del pueblo, mujeres, negros, etc. Lo que se ha fortalecido, sobre todo en Brasil, ha sido la educación pública, básica, intermedia y universitaria. No pase una idea equivocada. Por eso el gobierno tuvo éxito. Si fuera un gobierno neoliberal, sería derrotado como fue en los gobiernos anteriores. Y el PT ganó 4 elecciones enseguida, ¿no? El gran tema es el neoliberalismo, porque el capitalismo ha vestido la ropa neoliberal. No es un tema coyuntural, es un tema de periodo histórico. Derrotar el capitalismo ahora es empezar derrotando el neoliberalismo, que es la expresión, la forma que tiene el capitalismo en nuestra época histórica, ¿no? Es un modelo específico de capital financiero, especulación, etcétera, etcétera, que es la forma que asumió el capitalismo en este periodo histórico. Por lo tanto, no es un tema coyuntural. El que no se prepare para luchar contra el neoliberalismo no está en condiciones de asumir un protagonismo. No solo en Brasil, en México se hace alianza con sectores de centro, en Argentina se hace, en Bolivia se hace, se ha hecho en Ecuador, se ha hecho en Uruguay. Es decir, la izquierda tiene que construir un marco de alianzas en que la izquierda sea hegemónica. Hoy día en Brasil, el favoritismo de Lula significa que la izquierda es hegemónica en la lucha contra Bolsonaro. Hace un amplio marco de alianzas porque hay que movilizar todos los sectores que están en contra de Bolsonaro. Pero la hegemonía la tiene el PT, la hegemonía la tiene Lula, y que va a ser responsable y conducir ese gobierno de alianzas, pero bajo hegemonía de la izquierda va a ser... Bueno, amigos, compañeros, creo que tuvimos una jornada buena. Espero que sea, para mí fue muy útil, espero que lo sea también para ustedes. Entonces, hasta una próxima vez. Ojalá yo vuelva para que conversemos personalmente el próximo año en México y en Morelos. Estoy aguardando la invitación para ir, iré con mucho gusto,
retomaremos esas conversaciones de manera mucho más larga, mucho más cercana, física, personal, espiritualmente. Emir, muchísimas gracias. Te habla Estela Quintar. Nos hemos comunicado por WhatsApp, pero agradecerte enormemente tu presencia. ¿Sí se escucha bien? Sí, sí, escucho. Agradecer tu presencia, pero además abonar con palabras que, como decís, son muy activadoras de debate. Porque, bueno, es difícil tener esperanza, y creo que tu palabra es esperanzar. Es decir, creamos que hay una tendencia de lo posible. Hay una tendencia en el marco de un drama llamado capitalismo totalitario vestido de neoliberalismo. Y traes la cuestión de la democracia, del Estado, cuestiones complejas en este momento, sobre todo en México además, donde las comunidades indígenas se están autonomizando del Estado. Hay comunidades que no han permitido que entraran a las elecciones. El tema del narcotráfico, el crimen organizado, la cuestión de las migraciones, digamos, hay muchas cuestiones que nos invaden y nos vuelven incrédulos. Entonces, gracias por tu palabra esperanzadora, porque necesitamos de la esperanza. Ya lo decía Ernest Bloch, cuando decía que necesitamos conceptos combativos que nos ayuden a colocarnos en lo posible y no terminar dándole la razón al proyecto neoliberal mismo, que habla de no es posible otra cosa. De manera que nos dejás un cúmulo bastante interesante de malestar, de debate, y te comprometemos así cada vez con más gente a que el próximo octubre puedas estar con nosotros. Te contamos que acá hay algo más de 40 y pico de personas que vienen de distintos países. Y debe haber tenido totalmente 200 visualizaciones. ¿Cuánto? Por lo menos 200 visualizaciones solo. ¿200 qué? Visualizaciones. Ah, 200 acá, es lo que pasa. 200, más de 200 visualizaciones hemos tenido. Y bueno, y los compañeros que vienen de distintos países con un gran esfuerzo, pero con la necesidad de abrazarnos todos para construir espacios de posibilidades, de manera que gracias por tu palabra que nos pone en tensión y en debate. Sobre todo cuando bueno, ¿qué puedo decirte? Mi partecita argentina está un poco tensa con la cuestión del macrismo y toda esa cosa. Los corazones brasileros acá también están un poquito tensos. Los colombianos ni qué te digo, ¿viste? Entonces tu palabra es una palabra que nos dice, muchachos y muchachas, guarda, no se coman el cuento del propio capitalismo totalitario que vuelve todo lo posible imposible. Así que muchísimas gracias. Por supuesto, me hiciste recordar mucho a alguien que te admiraba, que te reconocía como Hugo Semmelmann, y ahora vamos a traer un documento que te lo voy a enviar, que se acerca mucho a tu palabra, un discurso que dijo en el 92 en Berlín, hablando de la integración latinoamericana y bajo qué condiciones será posible, y poniendo mucho el acento en pensarnos, en pensar. Entonces, Emir, gracias por estar. Sos parte de un comité académico de una institución que ha crecido mucho, que tenemos más de 200 egresados, y sobre todo generamos el esfuerzo por pensar críticamente. Entonces, acá te esperaremos con los brazos abiertos para abrazarte y para agradecerte las palabras siempre
llamado de atención, ¿no? No nos dejemos engañar, sí es posible y veamos qué hacemos en el campo de lo posible. Así que muchísimas gracias, no quería cerrar este espacio, gracias Moni, por darme la palabra para agradecerte en nombre de todo este espacio que apuesta por un proyecto emancipatorio. Así que muchísimas gracias, Emir, y nos estaremos mirando. Mientras tanto, te estamos disfrutando en la escucha y te regalamos un aplauso enorme para vos. Bueno, muchas gracias. Yo creo que las palabras de Estela permiten como cerrar este espacio, que si bien Emir nos provoca con preguntas y los corazones latinoamericanos latimos también con todo lo que hemos padecido, y la pregunta por el sujeto histórico, que es pregunta también de nosotros como IPECAL. Así que muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron escuchando por Facebook. Muchas gracias también a todos los que estamos acá. Hace un esfuerzo y estar aquí escuchando también para imaginar cómo hacemos para orientarnos a un proyecto emancipatorio. Y queda la pregunta, ¿qué garantiza un gobierno progresista un proyecto emancipatorio, ¿no? Y pues, ahí nos queda el papel también de nosotros como sujetos incómodos e investigadores incómodos. Muchas gracias y nos veremos en un ratico en otro espacio.